Hoy estamos pendientes de dos indagatorias. Ariel Jiménez, que acaba de ser trasladado a San Justo, donde intentaremos que sea indagado. Digo intentaremos porque los acusados hasta ahora no han hablado. Y Víctor Sotacuro. Víctor Sotacuro va a declarar por Zoom. ¿Por qué? Si es que declara, si es que lo indagan, si es que habla. ¿Sabes por qué? Hoy les decía, el encargado de la mesa de noticias del canal y Carola Suárez, que estuvo cubriendo desde la mañana temprano ahí la actividad en la Fiscalía de La Matanza, me decían, a Sotacuro lo llevaron a Sierra Chica. Sierra Chica es el penal de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires, que está a 400 kilómetros. ¿Por qué lo llevaron ahí directamente desde el aeropuerto cuando lo trasladan desde Bolivia? Porque es por las características del perfil. Es considerado una persona peligrosa y que estaría por encima de Pequeño J en el organigrama de la banda. Por eso quiero remarcar esto. A Sotacuro lo consideran alguien muy pesado, muy peligroso. A él sí le va a caer y le va a caer una acusación, una calificación penal más grave que la que van a tener ahora Jiménez. Pero es importante remarcar, no es habitual que alguien que lleva trasladado o que es detenido lo manden directamente a una cárcel de máxima seguridad, María Laura. A ver, la gente no conoce los nombres, no conoce los casos. Estamos hablando hasta ahora de la indagatoria a 6 detenidos. 4 no hablaron, 4 muy comprometidos. 2 serán indagados, esperemos, en el juzgado de San Justo. 1 presencial, Ariel Jiménez, recién vimos la llegada. El otro, Víctor Sotacuro, un hombre que describe Gustavo como muy, pero muy peligroso, que fue apresado en Bolivia o en la frontera, ¿verdad? En la frontera. Del lado boliviano. Exacto, del lado boliviano. Y es un trabajo conjunto de las dos policías, digamos, ¿no? A ver... decía que está con nosotros Constanza y me interesa muchísimo que me cuente de estas personas que están por declarar, de estas personas que han declarado, de qué tipo de personas estamos hablando, porque nosotros por momentos pensamos, son sicarios de los narcos, son los que llevan adelante el trabajo, son personas que están profesionalizadas, digamos, que están profesionalizadas en un delito altísimo, o ¿quiénes son? ¿O son contratados, digamos, transitoriamente, Constanza? Bueno, a ver, es muy bueno ese análisis, porque en este caso nosotros podemos ver que claramente es una banda emergente por... más o menos por los perfiles que estamos viendo, en donde a todo el mundo le llama mucho la atención las edades de estas personas, y cuando uno analiza, digamos, cómo son las bandas narco que emergen, uno ve que en realidad empiezan desde muy niños, o sea, edades de 7 para arriba, entonces no sería ilógico que a los 20 años haya hecho una escalada. Estas personalidades que de los detenidos, por lo menos hasta ahora, podríamos decir que no son sicarios profesionales, sino que se manejan como ejecutores descartables, en donde ya sea las víctimas, como los ejecutores, los limpiadores, son la última parte de la cadena, sí, y que los buscan por ahí sin antecedentes, porque son fácilmente descartables. ¿Qué significa fácilmente descartables? ¿Qué es lo que hacen los narcos con ellos? Bueno, es interesante la captación que se hace y el reclutamiento que se hace de este tipo de gente. Por lo general a las mujeres, porque en nuestro medio habían comentado que supuestamente este cabecilla del que hablan se manejaba con mujeres de 16, 18 años. Entonces nosotros vemos que dentro de los contextos de marginalidad se los recluta con esta idea de vas a conseguir glamour, vas a conseguir dinero rápido, ¿no? Y a las chicas. A las chicas. Sí. Y a los hombres, sí, lo mismo. Vas a tener una identidad, vas a tener un grupo de pertenencia, te vamos a dar protección. Entonces... o sea, protección y plata, básicamente, ¿no? Exacto. O sea, un mundo como ideal. De la nada pasás a tener un grupo de pertenencia, protección y dinero. Y dinero fácil, sí, ¿no? Porque sí, es esa inmediatez. ¿Y los entrenan para matar? A ver, obviamente algunos son entrenados para matar a través de una escalada de desensibilización, ¿no? En donde empiezan de a poco para cada vez pasar esos límites morales, si se quiere decir, hasta poder llegar a muertes más avanzadas.
y otros ya de por sí vienen con un componente, una estructura de personalidad psicopática que puede ser explotada para esto. Bueno, a ver, o sea, hay sicarios que son profesionales Sí. y otros que no lo son. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué vos crees que los que están aquí en Argentina no son profesionales? ¿Cuál es la diferencia con los otros narcos, con que tienen sicarios de Sí. alto profesionalismo? Bueno, primero y principal porque los sicarios profesionales se manejan de una manera en donde tienen el mismo modus operandi, justamente porque eso les va a dar, les va a asegurar el resultado, van a tener el mismo tipo de muerte, la misma, o sea, el descarte de los cuerpos va a ser exactamente lo mismo. Nosotros en este caso tenemos 3 mecánicas de muerte distintas en cada una de las chicas, en donde hubo un ensañamiento selectivo sobre una. Entonces, entre eso y que además vemos que los descartes fueron muy torpes, justamente los sicarios profesionales lo que hacen es poder borrar y que el resultado sea perfecto. O sea, que todo lo que conocemos del caso ahora, todo lo que se da a conocer, muestra que no son profesionales. No, para nada. Porque no se conocería en otras circunstancias, digamos, ¿no? Y justamente las cabecillas lo que buscan es que no despertar a los medios ni a la policía para poder seguir en control del territorio. Justamente esto hizo todo lo contrario. Bueno, se habla todo el tiempo de Pequeño J. Vamos a compartir con ustedes un audio que recibió la policía sobre los movimientos de Pequeño J. Y vamos a hablar con Gustavo de quién estamos hablando y qué sabemos hasta ahora de él. Tenemos el audio para compartirlo. Fíjense, presten atención. Esto recibió la policía hace algunos días. Mirá. Color blanco, con techo negro, dominio November, Alfa Golf, octavo, primero, tercero, donde posiblemente se traslade el masculino buscado, el cual responde al nombre de Tony Jansen Valverde Victoriano, alias Pequeño J. De dar con el mismo en el acto, se informa este comando. A ver, ¿qué sabemos de Pequeño J ahora? ¿Qué sabemos sobre su persona y qué sabemos sobre su rol y también de su ubicación, Gustavo? De la ubicación no se sabe nada. 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 Absolutamente nada. No sabemos si está vivo o muerto. Acá recién Vanessa hablaba de que posiblemente este crimen, este triple homicidio, puso al descubierto la actividad de una banda que hasta el momento en el cual mataron a Lara, a Brenda y a Morena parecía invisible al resto de la mayoría de las organizaciones las entidades y los grupos que buscan a este tipo de Pero ¿cuál sería el rol de Pequeño J? Hablemos de Pequeño J, Pequeño J porque no es el se jefe de la habla banda. todo el tiempo de Pequeño J. ¿Qué sabemos de él? No es el jefe de la banda. No es el jefe de la banda, pero... Esta comunicación, que corresponde a un audio, a una modulación de la policía, Sí. que corresponde al jueves a la noche, Sí. cuando empiezan a buscar a Pequeño J y dan el tipo de auto, un Volkswagen Fox blanco, patente N de 2014, en el cual se movilizaba. Pequeño J tiene el verdadero nombre, que ahora sabemos que se llama Tony Jansen Valverde Victoriano, porque hay un testigo clave que da el último teléfono celular que usaba este narco. Sí. Ese teléfono celular ubica en actividad en los días previos y posteriores cerca de donde vieron con vida por última vez a Lara, Morena y Brenda. Estoy hablando del barrio San Alberto. Tenemos foto de Pequeño J para compartirlo, porque más allá de que no sea el capo de la banda, es una persona con en el rango, digamos, con una jerarquía, ¿verdad? Sí. Tiene una A lo sumo, jerarquía, yo te digo algo. digamos. A lo sumo maneja un grupo de 40 a 45 soldados. Es un montón. Es un pero montón. no es el jefe de la banda. Por Sí, encima quedó de él claro, tiene- pero de todas tiene maneras otro. tiene una jerarquía, no es un soldadito, no es un sicario descartable. ¿Vos podés describir qué lugar tiene Pequeño J en esta organización? A ver, claramente es una persona con cierto carisma para reclutar, porque le muestra a los demás que puede tener a los 20 años dinero, mujeres y armas. Entonces, de ese modo, puede captar a todos estos ejecutores y Estas 40 y pico de personas que dice Gustavo que maneja, aparentemente. habría que probar si realmente las maneja, pero serían todos descartables. Todos descartables, todos descartables. ¿Por qué la familia de las chicas dice que esta es una pista falsa, Gustavo? ¿Por qué no creen que un personaje con esta cara comanda una banda? ¿Por la narco? cara?
por la cara, por la juventud, con esta cara, digo, que se lo ve un chico joven. Sí. No creen que sea capaz de tener el poder para comandar una banda narco, que por encima hay más gente que están desviando la investigación en este personaje. Lo que pasa es que este muchacho, más allá de todas las dudas que tenga la familia, que son totalmente fundadas y totalmente con fundamento y entendibles, aparece con actividad de su teléfono celular muy cerca de donde vieron por última vez a las chicas, y está vinculada con también la casa de Varela. Además, la noche del viernes, madrugada del sábado, allanaron un refugio, un aguantadero de Pequeño J en Isidro Casanova, y le secuestran ropa, un pantalón con mancha de sangre, una pistola calibre 40 con 50 municiones. Si bien ninguna de las víctimas fue asesinada a balazos, esto pone a las claras el lugar y la zona de influencia en la cual se movía. Hoy habló el ministro de Seguridad de la provincia y él contó que además de este Pequeño J y además de Osorio, de Miguel Osorio, hay por lo menos 4 prófugos, dijo el ministro. Mauricio Osorio, el Pequeño J, y hay otro personaje conocido como el Rengo Nico, que es un narco de la zona de La Matanza. El cuarto no tengo el nombre. Pero a ver, vamos a escucharlo, si te parece, a Javier Alonso para ver qué es lo que él precisó cuando habló, qué es lo que dijo sobre los prófugos. Esta es la realidad del narcotráfico, ¿sí? Atraviesa fronteras nacionales, límites interjurisdiccionales de provincias, y por lo tanto lo que hace falta es una estrategia seria a nivel nacional, que nos permita tener muchísima información de las diferentes economías regionales, porque el narcotráfico trabaja sobre las economías, tanto legales como ilegales, y después la necesidad de invertir en materia de seguridad de todas las fuerzas nacionales. El gobierno nacional está desfinanciando la seguridad. Bueno, estábamos buscando datos y estamos hablando ahora de casi un tema político, ¿no? De un tema de recursos que está pidiendo recursos. Pero mientras tanto, sigamos lo que estabas contando. Pequeño J está dentro de una jerarquía. ¿Quiénes serían los capos de esta banda? ¿Quiénes son los que pueden haber mandado matar a estas 3 chicas? Digamos. Si vos me preguntás a mí, sí, personalmente creo que Pequeño J se cortó solo. Él mandó un mensaje a sus 45 subordinados, a los que se conectaron ese vivo en una plataforma el viernes 19 de septiembre a la medianoche, madrugada del sábado 20, y que por eso es el tema de si lo agarra la policía primero o lo matan los propios integrantes del grupo a los cuales él responde, porque visibilizó, María Laura, algo que nadie conocía hasta el momento y puso la atención de todos los organismos de la lucha de seguridad, sí, sobre una zona de La Matanza donde nunca se hacía nada en respecto de lucha contra el narcotráfico. Este personaje se supone que quería además desembarcar en Florencio Varela, ¿verdad? Florencio Varela ya había desembarcado y le dieron esa casa que se la aporta uno de los detenidos, Miguel Villanueva Silva. Miguel Villanueva Silva es un peruano nacido en Trujillo, con formación militar, tiene hasta 4º grado, fue integrante de una de las 2 primeras parejas que fueron detenidas, se negó a declarar y en esa casa tomada funcionaba como puesto de distribución de la droga. En Florencio Varela. Pero si hablamos de Pequeño J, hablamos de Flores. Hablamos de Flores, hablamos del barrio Zabaleta, según información. La influencia que hasta ahora sabemos que tiene es en Capital Federal, ¿verdad? Flores y barrio Zabaleta. Es uno de los lugares que utiliza como punto de base de operaciones, pero también opera en La Matanza, ahí en Isidro Casanova, y en Florencio Varela. Florencio Varela con su tío. Él tiene un tío que es un narcotraficante de esa zona de Varela que tuvo una causa por homicidio, nunca lo pudieron vincular por haber matado a un policía. Pequeño J es ciudadano peruano. Sí, y no tiene antecedentes. Y no tiene antecedentes. Ahora enseguida vamos a hablar más de él. Quiero saber si tenés alguna información, Constanza, de esto que estamos hablando. ¿Podría haberse cortado solo alguien? Sí, yo estoy de acuerdo con él, en donde para mí su baja tolerancia a la frustración de este tipo de personalidades hizo que tomara una decisión errónea.
O sea, no lo pensó bien porque justamente para mandar un mensaje interno ya pasó a la sociedad, pasó a ser buscado por la Interpol. Se visualizó como, digamos, una banda que, como decía Gustavo, pasaba por abajo del radar, ¿no? Exacto. Que parecía totalmente marginal o que no existía para las autoridades y ahora existe y se está investigando, o sea, la puso en el tablero. Ahora, ¿esta persona también podría ser un descartable? Siguiendo tu razonamiento, ¿sí? Los dos coinciden. Sí, con Constanza. ¿Puede ser? Vanessa Constanza. Constanza. Sí, totalmente. ¿Sí? Él es tan descartable como las víctimas a las que mató. Exacto. La persona que dio la orden, supuestamente hasta ahora, lo que entendemos, que se cortó sola, que dio la orden del triple crimen, puede ser descartable para los narcos. No tengas ninguna duda. Y yo quiero ver qué pasa ahora cuando lo indaguen, o mañana, o hoy, a Sotacuro. Porque por lo que pude averiguar hoy, en un hecho que no es común, te mandan a alguien directamente a la cárcel. Generalmente todos los detenidos acá estuvieron en la DDI de La Matanza, pero acá lo mandaron específicamente al penal de máxima seguridad. A Sierra Chica. A Sierra Chica. A ver, es muy fuerte esto que estamos contando, porque no imaginamos que alguien dentro de esta organización podía cortarse solo y puede pasar también. Tampoco que todos son descartables, como están describiendo Constanza y Gustavo, o sea que también podría aparecer el cadáver de esta persona, ¿verdad? Por si no lo agarra supuesto. la policía. Sí, si no lo agarra la policía, claro. Sí, porque justamente los cabos sueltos siempre hay que ajustarlos. Incluso te diría que a los miembros más elevados este tema no les cayó para nada bien, al contrario. ¿Quiénes son o qué? ¿Tenés información de quiénes son los que están por encima de Pequeño J y de toda esta estructura, digamos? No, todavía De 40 y pico todavía no, ¿no? Hay una sospecha, todavía esto no está confirmado, que por el lugar donde nació Miguel Villanueva Silva, que es el que consiguió la casa tomada, que es Trujillo, en Perú, ahí opera la banda de los pulpos. Los pulpos son una banda que están sufriendo el fenómeno del tren del agua, vienen siendo desplazados. Entonces, en ese corrimiento que están sufriendo por la pérdida de territorio, ¿dónde van? ¿A Chile o quizás a la Argentina? Estamos hablando ahora de Pequeño J y ponemos foco en Pequeño J, que aparentemente podría haberse cortado solo, que está prófugo, es uno de los prófugos más buscados. Por eso les pido que pongamos la foto y para presentar a Tucu Costa tenemos la suerte de tenerlo desde la redacción de La Nación, porque hoy publica una nota que es inquietante de verdad y que habla del documento de Pequeño J. Esta cara con el flequillo. Hola Tucu, ¿cómo estás? Esta cara con el flequillo, una persona que tiene nada más que 29 años, que está siendo buscado y que aparentemente tendría un documento, ¿no? Buen día. Buen día, sí, la imagen, el primer documento que vemos todos, que es este pasaporte, ¿qué es lo primero que te imaginas? Es el que presentó en Migraciones, como cualquier extranjero cuando ingresa a la Argentina. Sin embargo, ese documento, María Laura, lo empezás a revisar en detalle y te das cuenta que tiene graves inconsistencias. Ahí estamos viendo en pleno en la pantalla, por ejemplo, está remarcado arriba a la izquierda en azul donde dice pasaporte. Si uno lo compara con un pasaporte genuino de Perú, abajo debería tener la leyenda passport, cosa que no está. Primera señal de alerta, María Laura, ¿sí? Segunda señal de alerta, arriba a la derecha, fíjate que tenés un número de pasaporte que no coincide con el número que está abajo a la izquierda. Tiene que ser el mismo, Tucu. Tiene que ser el mismo número. Y si seguís hilando un poquitito más fino, te encontrás, por ejemplo, María Laura, que fíjate, cuando vas a ver donde dice la fecha de nacimiento de él, que está justo a la altura de la oreja, está sobreimpreso CEP 2 veces. Mira. ¿Lo alcanzás a ver? Sí. Y después vamos a ir al juego de las diferencias con un pasaporte real de Perú. Si vas a comparar la foto que aparece de él con el holograma que aparece a la derecha, parecen dos personas distintas. O sea, todo trucho es. Como mínimo, o está adulterado o fue creado por inteligencia artificial. Claro. Es la respuesta que no sabe dar la provincia de Buenos Aires, que fueron los que difundieron esa imagen, María Laura. ¿Y esta imagen es lo que él habría presentado donde tenemos información de esto?
Es que aparentemente no se presentó en ningún lado, María Laura. Tampoco. Porque no hay registro de eso. Mira. Al menos dentro de lo que es la investigación o dentro de lo que es Interpol, que es la que tiene la documentación. O sea, ¿por qué lo María... hicieron, lo difundieron, digamos? ¿De qué sirve este documento que difunde Eso la lo que policía? hicieron fue en la madrugada del sábado, María Laura, difundir 2 fotos de él y este pasaporte como mínimo adulterado, ¿sí? Ellos cuando lo difunden en ese momento es ante la posibilidad de que se escape esta persona, decidimos dar a conocer la cara por si alguien lo llegase a ver, como servicio a la sociedad, para que todos aportemos, y por otro lado lo que decían es, y pedimos una alerta. Sí. Para que se expida una alerta. ¿Es esta foto que estuvimos mostrando nosotros? Perdón, Sí. nos pegamos, pero ¿es la otra foto anterior que tuvimos, esta foto, la que dio a conocer la policía? Exactamente, esa foto es real. A ver, la imagen de él es correcta, pero ¿qué es lo que pasa? Si vos vas a ver, por ejemplo, Interpol, que tiene fotos nuevas, hay una imagen donde este chico, como mínimo, bajó 20 kilos. Claro. Hay una imagen de él mucho más delgado, que es la que está publicada hoy en el diario. Sí. Hay una imagen, si yo te digo a vos, María Laura, que el nombre es Pequeño J, ¿te imaginas una persona baja o alta? ¿Te imaginas? Puede ser baja o puede ser joven nomás, ¿no? Pequeño porque haya una persona con su mismo nombre en la organización, sí, es por eso. Que sea más grande, más porque viejo, Porque lo confundían al principio, claro. Y le sumo la información que da José. Al principio decían que era Julio Valverde o Julio Noguera. En realidad Julio Valverde es el primo, claro. Que es mayor, y a este le decían... Claro, pequeño porque es el más joven. Es el más joven, por claro, eso. Eso me tiene, imagino. Pero mide 1,82 m, ¿viste? Pues mucha gente... Ah, vos te lo imaginabas bajo. Claro, vos te lo imaginas chiquito. O sea, a ver, Mirá. es una altura que está por encima del promedio de la altura en Perú, sí, también. Entonces, claro. Te imaginas, es un chico para alto. diferenciarlo del primo, José, también. También, por eso le dicen. Sí. Que también es narco. Sí, está en la banda. Que también es narco. Está en la banda, están todos involucrados. No sé si tienen pedido de captura o no, pero por lo que sé está en el grupo. Sí. Y acuérdense de ese personaje también, que es el que consiguió la casa, el que le consigue la casa de Varela. A ver, estamos ahora hablando de Pequeño J y me interesa muchísimo saber cuántos de estos personajes están de modo ilegal en la Argentina, Tucu, porque estamos haciendo hincapié en este personaje que entiendo que si el documento es trucho está ilegalmente en nuestro país, ¿verdad? Mira, no hay registro de que haya ingresado ilegalmente al país. La pidió la justicia. ¿Ni legal ni ilegal? No hay registro de que haya ingresado de manera ilegal. Mira. O sea, hay un ingreso que lleva viviendo en el país por lo menos hace 2 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Como cualquier extranjero presenta su documentación cuando ingresa al país, no tiene ficha, por ejemplo, en el RENAPER porque nunca tramitó un DNI argentino, un DNI de extranjero. Entonces, los datos que hay, que es lo que estamos viendo ahí, María Laura, es toda la información que llega desde Perú. Fíjate, sí. Ahí lo ves en 3 edades diferentes. Sí. Los ves de muy chiquito, la foto que está a la derecha a una mediana edad, y la más nueva sería la que está en el medio. Y fíjate la diferencia que hay en la fisionomía con la primera foto que se difundió de él. Fíjate de lo delgado que aparece en esa foto del medio y que son las imágenes que hoy por hoy están incluidas en la alerta roja de Interpol. ¿Sí? Sí. ¿Esta es la misma persona? ¿Es el mismo Pequeño J? El mismo Pequeño J, según la documentación que fue haciendo a lo largo de sus años en Perú y que Perú le envió a Interpol para que Interpol confeccionara la alerta roja con las fotos y las huellas dactilares y hasta la firma de este joven. Bueno, claramente no hay pistas hasta ahora que conozcamos o que haya dejado trascender la policía sobre esta persona, ¿no? Exactamente. No se sabe absolutamente por qué? Porque nada. no las tenían. A ver, el ministro Alonso da una conferencia de prensa el miércoles al mediodía, después de los hallazgos de los cuerpos. Acá la tuvimos. Exacto. Ahora bien, recién, ahí da digo esto porque ahí da el nombre de Pequeño J, habla de Julito, pero recién pudieron vincular a Pequeño J con su verdadera identidad el jueves o viernes con ese audio que recién escuchamos. Hasta ese momento lo confundían con los primos. Y de estos 3 que están abajo mío, el que podría acercarse más a lo que es la actualidad, vos corregime, José, es el que está más abajo de María Laura. Los otros son chicos. ¿El que está ahí, la imagen borrada? Sí. Mira. Mira, a mí, yo mirando las fotos en detalle,
parece rasgos de más adulto el que está en el medio. En el medio, sí, en el medio. Sí, el del medio pero parece son tener chicos. rasgos más adultos. Quiero sumar, Tucu, Gustavo, a Olga, que está con nosotros, Olga Fernández Chávez, que es perito criminalística, porque, a ver, me interesa muchísimo su opinión sobre este control de fronteras, que parece que es malísimo, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de ciudadanos que no tienen documento, que tienen documento trucho en algunos casos, que no podemos identificar, que no están en el RENAPER, Olga. Bueno, te voy diciendo por orden. Primero aprovecho que soy calígrafo, entonces te puedo explicar un par de cosas de las medidas de seguridad. Número uno, generalmente los pasaportes tienen medidas de seguridad que no se veían en esas fotos. Tampoco podemos saber si fue hecho con IA o si lo agarraron un Photoshop y armaron algo. Así nomás, claro. Porque tranquilamente... Pero digamos, ¿no es el control de las fronteras la cuestión acá? Bueno, te voy a dar 3 casos que justamente ayer pasé como para que tengan ejemplo de cómo nos estamos volviendo de un país de tránsito a un país de narcomenudeo y los grandes problemas que tenemos en nuestras fronteras. Hubo un caso en Flores que habían comprado un avión por $13.000 y pasaron y ya tenían armado toda una ruta que iban a Flores, al Bajo Flores, y los detectan y ahí encuentran un lugar donde entrenaban para poder ser pilotos de avión, porque parece que tenían varios que trabajaban con ellos. ¿Y estamos hablando de ciudadanos argentinos? Eran peruanos en ese caso. También. Eran 2 fueron arrestados y detenidos, creo que ya están exonerados, ya están extraditados, y detectaron que compraban aviones que tendrían que valer $100.000 por $13.000. A ver, después no nos quedemos en detalles, porque la pregunta tiene que ver con las fronteras. Los ciudadanos peruanos, ¿cómo entran? ¿Pueden entrar es que si no justamente figuran? esos avionetas entraban justo... Hay dos radares en la frontera de Misiones. Sí. Pasaban justo por la mitad. ¿Y ahí se es que traían gente? Venía gente, en uno de los casos cae, por ejemplo, una ex Miss Bolivia con 349 kilos de cocaína. Entran personas ilegalmente, digamos, al país. Es una de las formas porque saben por dónde no hay controles. Por donde no hay control del radar. Exactamente. Y después la otra es que puedan entrar por un paso fronterizo y ahí está el defecto en si entrenamos adecuadamente a nuestros controles fronterizos para conocer las medidas de seguridad de todas las nacionalidades. Porque cada pasaporte tiene sus medidas de seguridad propias. Recuerden el problema que tuvimos con los pasaportes argentinos, que a simple vista parecían bien y cuando te querías embarcar hubo un problema. Justamente las medidas de seguridad son múltiples. Algunas son a simple vista y otras son invisibles. Ahora, lo que está agregando Olga, Tucu, es muy inquietante, Tucu, Gustavo, Constanza, todos, porque, digamos, es muy fácil entrar a la Argentina. De hecho, no tenemos idea de cuántos han entrado de este modo o cuántos están en el territorio, ¿no? Pero María Laura, hay un tema. Argentina tiene una frontera muy grande, tenés frontera seca, tenés localidades en el norte argentino que de una vereda es Argentina y de la otra vereda, por ejemplo, es Paraguay, o es Bolivia, o es Brasil. Eso pasa mucho. Gustavo te puede contar, uno de los primeros detenidos fue detenido en la frontera con Bolivia por la Policía Federal Argentina. Lo hemos contado, sí, está en Sierra Chica y es peligroso. La cuestión sería entender, también Gustavo te sumo, que más allá de este caso, la cantidad de personas que pueden estar en el territorio argentino, que vienen de Bolivia, que vienen de Perú, parece la mayoría, ¿no? Sí, es que, a ver, María Laura, hace un mes y medio atrás, en la frontera de Paraguay con Perú, o Paraguay con Bolivia, perdón, un narco de los balcánicos circulaba con un pasaporte argentino. Y fue detenido. Se entiende la dificultad también que hay, o sea, que no es lamentablemente solo un tema de Argentina, es un tema regional. A ver. Por eso se habla muchas veces del movimiento de las bandas que son regionales o transnacionales, como quiso instalar el ministro, sin dar mayores detalles cuál es la banda transnacional que podría estar detrás de este crimen. Olga, cuando dice Tucu con mucho criterio, todos sabemos, tenemos mucha frontera en la Argentina, es un largo territorio, pero estamos hablando de determinados lugares que son más porosos, ¿no? De hecho, estuve haciendo un análisis y solamente el último reporte que había era que estaba el 17% solamente de las fronteras nuestras radarizadas. 17. Habían estado intentando desmalezar y proveer electricidad, etcétera, como para ampliar esa red, pero no hay información del estado actual de esa red de control. Pero en general pasan por determinados lugares, hay lugares como que están más identificados. Hay lugares donde son más porosos, desgraciadamente, y justamente ahí está el problema de
sí, ¿por qué los controles son de esa forma? Porque la verdad es que cualquiera que pasa por la frontera, hasta incluso por los pasos legales, peatonales de Paraguay a Argentina o los puentes que tenés, generalmente te controlan bastante por cualquier cosa que hayas comprado, por si no pagaste impuestos. Sin embargo, estas personas están pasando. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, sin estigmatizar, es que muchas veces estas bandas lo que traen es gente de su país porque ya tienen una relación de conocimiento, control previo, y no confían tanto en los locales. Después van armando su red con locales. Hubo otra banda que también cayó, que iba a ser el tráfico más grande del mundo, iba a salir de Argentina, iba a ser un tráfico de empresa a empresa. En la época del Mundial iba a ser para Qatar, y eran 3 colombianos que tenían aviso de la DEA y en Argentina no estaban en ningún lado. Hay un serio, gravísimo problema con los controles, Tucu, Gustavo, en estos momentos, y que ya llevamos desde hace rato. María Laura, te doy un ejemplo concreto. Sí. Para el diario La Nación, 2011, enero de 2011, yo viajé a Formosa porque habían encontrado dentro del campo de un concejal peronista de ese momento un cargamento de más de 500 kilos de droga, ¿sí? Ese campo, en el medio de la maleza más grande que hay, de campo virgen, habían hecho una pista clandestina de droga donde venían estas avionetas, como estaba contando recién Olga, tiraban la droga y se iban. La descubrieron. Claro. Sobrevolé la zona, María Laura, la cantidad de cicatrices que se vean en esa zona, es decir, la cantidad de pistas clandestinas que había en esa zona, por lo menos en media hora vi más de 10. Si yo las vi siendo un día, no las puede ver nadie. No las quieren ver. No las quieren ver. Les cuento que tenemos una comunicación muy importante. Está en línea Mónica Cuñarro. Mónica Cuñarro es fiscal nacional y especialista en narcotráfico y ha trabajado contra las bandas narcos, contra bandas de narcos peruanos, por ejemplo. Mónica, buen día, fiscal, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo te va? Increíble, ¿no? Pasan los años y volvemos a tener este tipo de conversaciones. Y cada vez me parece que va creciendo la cuestión, ¿eh? Sí, claro. La hazaña, sobre todo en el hecho concreto, yo nunca la vi. Y no eran exactamente tranquilas las bandas que estaban en Cava. Pero yo no lo quiero puntualizar en Cava, más allá de que es Cava, y yo sé que se va a hablar de eso, o la provincia de Buenos Aires, porque vos tenés un montón de zonas sensibles a la droga en todo el país. Desde los ingresos por el lado norte, a veces por el sur, porque como esto no es Cáritas, lo que tratan de buscar es que el producto llegue al destino final donde se paga más dinero, ¿no? En euro o en dólares. Claro. Ahora, de todos modos, están en Cava, están en la ciudad de Buenos Aires, están en el conurbano. Sí, María Laura. Llegaron en los 90 a sangre y fuego, echando a la gente de cada una de las casillas de los distintos barrios, particularmente en la 1114, tomaron ese territorio. El hermano de Marcos tenía vínculos en aquel momento con Sendero Luminoso, por lo tanto toda la organización de la banda con su sistema celular fue realmente muy violento y de escala mayor. No porque las otras bandas en la ciudad no lo sean, Barrio Rivadavia 1, Rivadavia 2, porque se conoce lo que hicimos con el doctor Rívolo en la 1114, pero nosotros continuamos haciendo todo el mapa criminal en toda la ciudad. Pero, y hemos visto, montones de asesinatos. ¿Qué es lo que...? Sí, la escucho, pero nos interesa entender qué es lo que ve en común con este caso. ¿Qué es lo que está viendo con este caso, Mónica? No, en común no. En común nada. Común no, esto no, porque esta no parece ser una banda transnacional. Claro. Para la gente que escuche, que entienda, las transnacionales son las que pueden sacar la cocaína para llevarla al destino final. Exacto. Y eso significa tener toda la logística de la ruta, del ingreso, correcto, y la salida por mar. ¿Y qué ve en particular? ¿Dónde le parece que tiene que estar centrada la investigación? ¿Cuáles son las características que a usted le saltan a la vista?
Yo veo que están trabajando muy bien. Hay 6 personas detenidas, están imputadas, otras que se les van a hacer las imputaciones de cargo. Me parece que están trabajando muy bien. A mí, por ejemplo, en particular me llamaron la atención 2 cosas. El último allanamiento en la casa de este señor conocido como Pequeño J, que no le quiero decir Pequeño J porque parece que habláramos de un niño inocente, Valverde, de apellido, Sí. se encontraron muchas transferencias hechas por billeteras virtuales. Mercado Libre era uno, Mercado Pago, perdón, y Western Union la otra, por cientos y cientos y cientos de dólares. Yo te pregunto a vos, si vos vas al banco y vas con 5 millones de pesos en la ventanilla para decir que los querés depositar, Sí. ¿qué te pasa? Y te detienen. No, hacen una operación, Bueno. un ROS. reporte de operación sospechosa, exactamente. Bueno, Digo, fui rápido. Chico de 20 Averiguan años. operación sospechosa, etcétera, etcétera. Exacto, Y no exacto. podés seguir adelante, a esto me refiero. Exacto. Este chico que tiene 22 años, 29 no tiene no ningún tiene. antecedente laboral. No, 20, 22. María Laura. ¿Cuántos Es de años? es de Espera, 2005. Mónica, espera. ¿Cuántos 20 años, nació el 10 de septiembre de 2005. O sea que yo dije mal 29. Es 20 29 años. tiene Villanueva. Villanueva, ese que tiene 29. Nada, tiene 20 años, perdón, Mónica. A ver si pueden Sí. poner la foto de quién estamos hablando. Estamos hablando de Pequeño J, 20 años, que hizo, dice Mónica, y hace hincapié en la cantidad de operaciones que hizo De bancarias, de transferencias, por estas empresas que permiten llevar dinero afuera. Son transferencias todas chicas, de montos chicos. Sin tener un respaldo laboral, porque no lo tenés inscrito como monotributista, no tenés actividad comercial que tenga, entonces, digamos, ¿cómo eso escapó del radar? La otra cuestión que no tiene que ver con, esto sería la investigación del dinero, digamos, quiénes le transferían, a quién transfería él, tiene que ver con que evidentemente no llegó hace un mes y dijo yo soy el jefe de la 21-24 o disputo poder en 2 meses. Entonces, ¿cómo no fue detectado? ¿Cómo no fue detectado? ¿Por qué? Porque no está en ningún registro Claro. de ninguna de las fuerzas policiales ni tampoco en los expedientes judiciales. Claro. Entonces acá hay un error que en principio, por benevolencia, vamos a decir de desidia, por no decir Complicidad. que se enlaza con los otros elementos que a veces aparecen, que son la corrupción en algunos miembros de las fuerzas, también en el sector judicial, porque Claro. no te olvides que después el tráfico de armas, según Naciones Unidas, es el crimen que más dinero da a nivel Sí. internacional. Sí, Mónica, quiero agradecerle especialmente esta comunicación. Nos vamos a quedar hablando de esto que nos está trayendo porque me parece sumamente importante. Un abrazo y mil gracias. Gracias a vos, te mando un beso. Chau. Un beso. Tucu, es interesantísimo lo que dijo Constanza, Olga, lo que dijo la fiscal sobre esto de la cantidad de, aunque sea por montos chicos, de transferencias y que pasaron también debajo del radar. Aparte es un tema que yo ya lo había hablado, nosotros, o sea, internacionalmente tenemos leyes muy fuertes contra el lavado de activos. Sí. Si no cumplimos con el lavado de activos, lo que puede pasar es que el país que ya está puede quedar como país en zona gris. Eso significa que no estamos luchando lo suficiente contra el lavado y se empieza a considerar como un país sospechoso de estar de acuerdo con el lavado de activos que vienen de actividades ilícitas. Sí, es malo para la Argentina. Es malo para las inversiones porque las empresas incluso no permiten ni siquiera un regalo. Claro. Tucu. Sí, eso es importante lo que está diciendo ella. Y también yo me quedo con esto, no estar en el radar. Por lo que pude averiguar, la última actividad laboral que tuvo Pequeño J en Perú es de mediados de 2023. Entonces, como mínimo lleva 1 año y medio a 2 años en la Argentina, ¿sí? Porque desde Perú, los aportes patronales, por decirlo de alguna manera, los últimos aportes patronales que hay de él es de mediados de 2023. Entonces eso te lleva a pensar como mínimo 1 año y medio, 2 años lleva acá. Es más, un teléfono, una línea que él tenía, una línea celular con un número peruano, la desactivó a principios de 2024 también. Entonces ese teléfono, por ejemplo, peruano, no lo tiene más. Entonces es en esos meses, en esos 6 meses, 8 meses desde el último trabajo formal que tuvo en Perú, o aportes patronales, y que dio de baja el teléfono, en ese trayecto me parece que es su llegada a la Argentina, que estaría mediados de 2023 o principio de 2024.
Estamos hablando de muchas cuestiones que pasan en la Argentina que no deberían pasar, Gustavo. Repasemos. La gente que puede entrar y puede llegar con aviones pasando en lugares donde no lo toma el radar, por ejemplo. Sí. La cantidad de personas que están viviendo ilegalmente en la Argentina. La cantidad de trámites que se pueden hacer, incluso trámites bancarios, la sumo también a Constanza, en la Argentina pasan debajo del radar. Digamos, una inseguridad importante en otros niveles. No estamos y el hablando... tráfico de personas. No te olvides que vienen muchos chicos, los traen a formar parte de esta banda para que con promesa de trabajo y los usan como soldaditos. Pasó con estos peruanos y pasó con unos chilenos que los traían para robar, porque eran menores, que en su país eran punibles y acá en la Argentina no. Pero está pasando cada vez más, las bandas son pero muy sanguinarias, se aprovechan de cierta laxitud, de mucha laxitud que hay acá en la Argentina, de las leyes, de la falta de controles, de que el conurbano tiene una superficie amplia y se puede mover, como pasó con el triple homicidio de Lara, Brenda y Morena, tranquilamente 35 kilómetros desde La Tablada hasta Varela con una camioneta con una patente falsa y nadie los paró. Lo hemos descrito y hemos mostrado el lugar. Es impresionante la cantidad de cuestiones que no deberían pasar en la Argentina y están pasando. Y el tema de la denuncia, que acá yo lo quiero remarcar, tardó la policía 24 horas, subestimó el caso y no tomó la denuncia. No se pusieron a trabajar. No siguió el protocolo, no hizo tampoco el alerta Sofía que debiera haberlo hecho por Lara, que tenía 15 años. Y tardaron 6 días en ponerle nombre y apellido efectivamente a quien era este pequeño J. Olga, esto también es un tema que venimos hablando desde la semana pasada, que es la lentitud y la poca eficiencia o negligencia de parte de las autoridades para la investigación. Sí, voy a tratar de ser lo más corto posible. Por un lado, alerta Sofía, tenemos un gran problema de que tienen que hacer la notificación mediática por medios, por ejemplo, o por telefónicas, y las empresas telefónicas no colaboran. No están mandando los mensajes de texto que te llegan a Estados Unidos. Pero para eso hay que tomar la decisión de hacer el alerta Sofía. No se hizo eso hasta un día después. No pasó incluso hasta con Caso Loba, no lo hacen. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, salió una nota muy interesante de Alconadamón donde mostró el gran problema que tenemos es que la droga pasa por el camino del Buen Aire de provincia de Buenos Aires a Capital y por la avenida Presidente Perón, creo que se llama. La autopista Perón. Sí, perdón, soy porteña. Como que hay 3 tramos donde van repartiendo la droga y aprovechan esa autopista, esa vía, porque parece que no tiene iluminación por tramos porque no está terminada y tiene vías alternas de salida, los que les permite evitar los controles policiales, etcétera. Entonces, justamente no tendríamos que tener eso, pero habría que finalizar esa obra. Claro. Por otro lado, también tenés una filtración, hay poca coordinación entre las fuerzas de la capital y de provincia, donde solo nos separa una avenida, porque la realidad es así, no hay un río, no hay una montaña ni nada. Y por ahí han demostrado que hay puntos de contacto que ellos muchas veces han secuestrado 3 kilos, 15 kilos. Entonces, si eso es lo que están secuestrando, imagínense todo lo que circula. O sea, vos decís que hay poca coordinación, pero además hay poca comunicación. Claro, porque no confían entre uno y con otro. De hecho, si ustedes se ponen a mirar, fíjense, uno estaban haciendo el allanamiento y encuentran a las 2 personas limpiando 5 días después, pero ¿y cómo sabían que hacía el allanamiento? Entonces, lo que hay es una desconfianza entre las fuerzas también. Lo veo al Tucu asintiendo a todo lo que está diciendo Olga. Tucu. Sí, es que lo que pasa es una realidad. Hay desconfianza, hay falta de coordinación y también, te guste o no, María Laura, estamos a menos de un mes de una elección. Sí. Y la política metió la cola en este caso, o sea, y la política está jugando. Hace una memoria rápida, María Laura, o en la mesa también. ¿Cuántas veces ustedes lo vieron tan enérgico y tan proactivo y tan comunicativo Alonso previo a este caso? Nunca. Salvo el año pasado cuando fue el derrumbe en Villa Gesell. Bueno, ahí te das una idea de cómo este evento puede significar para ellos también una cuestión política.
Y ahí entra en juego todo lo que pasó desde el pasaporte adulterado, desde los idas y vueltas, de que este sí, que este no, que este nombre se conoce, que este nombre no se conoce, filtrar o dar a conocer información que la justicia tenía bajo secreto de sumario. La política también está, lamentablemente, la política también está jugando en este caso. Sí, lamentablemente, porque en realidad lo que tendría que jugar únicamente es un trabajo profesional de todas las fuerzas, una coordinación de todas las fuerzas y una investigación inmediata y los protocolos que se lleven adelante en el momento. Tucu, gracias, te retuvimos un montón de rato, millones de gracias por hablar con nosotros. Les cuento que